Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Soraya Bello, soy editora en Penguin Random House y a nombre de la editorial y del sello Aguilar les doy la más cordial bienvenida y les agradezco que nos acompañen. Les quiero pedir primero un aplauso para la autora, por favor, la doctora Elisa Sacal. Muchas gracias. ¿Se escucha? ¿Me escuchan? Sí. Gracias a todos por estar aquí. De verdad es un honor tenerlos conmigo y poderles compartir esto que yo acabo de ver hace 10 minutos, este libro impreso por primera vez, y compartirlo con ustedes. De verdad me da mucho orgullo y mucha ilusión. Así que gracias por estar aquí. Bueno, sin más, pues nos arrancamos en la presentación de este libro. Todos aquí conocemos a la doctora Elisa, pero voy a leer la biografía. La doctora Elisa Sacal Dumani es médica cirujana, certificada en medicina funcional por el Institute for Functional Medicine y experta en estilo de vida, sueño y neurociencia. Reconocida con el Premio a la Excelencia Académica, combina un sólido conocimiento científico con una visión humana de la salud. Fundadora del Family Sleep Institute en Latinoamérica y cofundadora de la Asociación Mexicana de Medicina de Estilo de Vida. Imparte cursos, talleres y certificaciones internacionales que promueven el bienestar integral. Autora del audiolibro El arte de dormir bien, es también conferencista internacional y colaboradora en medios de comunicación. Sobreviviente de cáncer y madre de 3, inspira a transformar la salud física, emocional y mental a través de un enfoque innovador y personalizado. Y pues bueno, nos arrancamos. Muchas gracias, querida Elisa, por estar con nosotros. Gracias a ti, Sori. Y bueno, sin más, yo quería preguntarte, ¿cómo es que llegas a la medicina integrativa, a la salud integrativa? Cuéntanos un poco. Todo esto empezó en mi propio viaje hacia la salud. ¿Me escuchan bien? Creo que... ¿Será que cambió? Todo esto empieza en mi propio viaje hacia la salud y hacia el bienestar. Incluso antes de convertirme en médico, me convertí en paciente yo misma y me di cuenta, después de años de no tener, según yo, ningún diagnóstico, ningún síntoma, de tener un diagnóstico de la noche a la mañana. Y ahí me empecé a dar cuenta que cuando uno empieza a tratar su enfermedad solo desde la parte física, hay una esfera gigantesca que estamos dejando a un lado, que es la parte mental y la parte emocional, en donde eran mis áreas de oportunidad que yo lograba identificar cuando era paciente, porque eran los dos pilares que yo no estaba poniendo atención en ese momento. Y ahí es donde empecé a entrar en todo este mundo de la medicina integrativa, pero solo como una intuición, porque la realidad es que yo seguía estudiando medicina y seguía terminando la parte física de todo este proceso. Y después empiezo con otro de mis diagnósticos, que tuve una piedra en el riñón alguna vez hace muchos años. Y fue la primera vez que, la verdad, por prisa, no tanto por buscar algo más integrativo, dije, no, yo no puedo someterme a los tratamientos médicos que me ofrecen una cura en este momento, porque uno, no me gustaban, sonaban horrible hacerte una cistoscopia, qué horror. Y número dos, me iba a un viaje a Cuba con mi esposo de sus 40 años y dije, tengo que buscar algo diferente. Y mis cuñadas, que estaban metidas en el mundo de la homeopatía, la verdad es que siempre como que algo me llamaba por ahí, y fue la primera vez que hablé con un médico y que sin más, sin conocerme ni nada, me hizo una pregunta que me llamó mucho la atención. Él sabía que yo tenía una piedra en el riñón y me preguntó, ¿quién te llenó la bolsa de piedritas? Y yo, ¿qué? ¿De qué habla, doc? O sea, esa pregunta no me la sabía clínicamente. Me dijo, sí, ¿de dónde hiciste corajes y empezaste a llenar la bolsa de piedritas? Y justo yo había tenido una pelea con mi papá recientemente y lo importante no fue ni las piedritas ni la pelea, lo importante fue que es la primera vez que un médico me preguntó si estaba yo enojada por algo. Y la verdad, en su momento dije, ¿qué tiene esto que ver? Y me causó mucho asombro, porque sí me puso a pensar en cómo la parte emocional tiene que ver con nuestros padecimientos,
Para no hacerles el cuento muy largo, la verdad es que me dio miopatía y cuando las posibilidades eran muy bajas de que yo expulsara la piedrita, la expulsé y no me tuve que someter a ninguna citoscopía. Y me meto a estudiar la carrera, bueno, la especialidad en homeopatía, en donde empiezan a hablarte mucho sobre las emociones, cómo nombrar las emociones, cómo preguntarle a un paciente sobre sus emociones, sobre sus pensamientos. Y ya una vez que empecé a tirar del hilo, ya no había manera de irse hacia atrás y de ya no ver esa parte del ser humano. Y pues sí, a lo largo de toda mi historia y mi estudio, cada vez empezó a tomar incluso más relevancia las emociones y los pensamientos que los mismos síntomas físicos, en donde yo me di cuenta que los síntomas físicos son solo la expresión de algo que de alguna manera no atendí en su momento y que es un lenguaje del cuerpo para poder canalizar o rebalancear en lugar de ser tus enemigos. Bueno, vamos a intercambiar un poquito el micrófono. Pues antes de seguir con las preguntas que yo tengo aquí planteadas, que la idea de estas preguntas es un poco que conozcan lo que viene en el contenido del libro, me gustaría desde luego que felicitara a Elisa porque la verdad es que quienes ya la hemos escuchado compartiendo su conocimiento sabemos que lo sabe hacer muy bien y justamente en el libro creo que es algo que me encantaría destacar, que el libro logra ser muy entretenido a la vez que nos está enseñando cosas muy importantes para nuestra salud. Entonces yo creo que eso es algo muy loable y que se te agradece mucho y desde luego que te felicito porque se logra de manera muy amena compartir un conocimiento que podría ser complejo y también con historias de vida que creo que desde luego que se agradecen y desde luego también con tu experiencia de vida que pues ha tenido una múltiple cantidad de pues digamos que de momentos importantes, ¿no? Y pues bueno, quisiera continuar preguntándote ¿qué le pasa a nuestro cuerpo cuando vivimos con estrés? Justamente con un estrés constante, porque en el libro esto lo explica la doctora Elisa y me gustaría también hablar sobre el estrés positivo, los aspectos positivos del estrés, que es algo que compartes en el primer capítulo del libro, que se enfoca justamente en el estrés. Tenemos 6 capítulos a lo largo de todo el libro y pues este es el primero. Gracias, Ori. Antes que nada, quiero regresar a lo que estabas comentando antes, porque para mí fue un reto muy grande. Parte de lo que me detuvo de hacer un libro antes es que me era un reto muy grande poder compartir mi historia y mezclarla con la parte científica. No encontraba cómo conciliarlo. Yo vivía como esta dicotomía de soy médico y soy paciente y no podía tejer la historia. Lo platiqué más de una vez con Vic aquí presente, en donde decía, es que ¿cómo le hago para meter mis historias en la ciencia y hacerlo al mismo tiempo práctico? Y yo creo que ese fue mi reto más grande, el poder mezclar las historias. Y la verdad es que conforme lo iba haciendo, me daba cuenta que al platicar los ejemplos, mis pacientes, primero yo me espejeaba y decía, esto que yo dizque le ayudé a un paciente a hacer bien, yo lo hice primero mal. Y primero voy a contar esa parte de cómo yo hice mal este hábito y luego cómo lo traduje a hacerlo distinto con mis propios pacientes. Entonces, pues sí, era la parte de Elisa que se graduó y que se la pasaba dando datos científicos y pura ciencia y basado en estadística y números, hasta que me di cuenta que eso tampoco funcionaba en mi propia vida, ¿no? Porque en algún momento la estadística estaba en un volado en de si me hacía un trasplante o no me lo hacía. Y si quieren saber la historia completa, lean el libro porque no me lo voy a echar aquí. Pero el tema es que la estadística ya no me funcionaba a mí tampoco y es cuando me di cuenta que tenía que cambiar la narrativa, primero para mí y después para mis pacientes y después para mis lectores, en donde tenía que humanizar un poco la medicina y tenía que acercarla más y romper esa brecha entre lo que dice el doctor y lo que entiende el paciente. Entonces ese fue mi objetivo y mi reto más grande para poder materializar en este texto. Y luego con respecto al tema del estrés, que me pareció, es de hecho el capítulo 1, bueno, primero está la introducción, luego en donde meto cómo hacer el tema de los hábitos, cómo poderlos implementar con toda la ciencia que hay, porque pues si no, lo que les voy a dar solo se va a quedar en el aire y la idea es cómo lo voy implementando. Pero el primer capítulo es el estrés y la ansiedad, aunque muchas veces se queda como esta recomendación de los médicos en donde
esto que tienes es estrés, y es como lo más superfluo y a lo que menos se meten, para mí es lo más importante de todo, porque finalmente es la raíz de todos esos desajustes que tenemos, en donde justo por eso escogí el nombre Desde la Raíz, que nos costó trabajo, que sepan que fue lo último que tuvimos fue el nombre, o sea, tenía todo el libro completo, porque además surgió de un curso, que aquí tengo algunos alumnos, gracias por venir, en donde se llamó Salud en tus manos, y queríamos encontrar una forma más sexy de ponerlo que Salud en tus manos, pero en realidad sí me refiero a eso, a cómo te empoderas y cómo tomas tu salud y te responsabilizas de ella y se la dejas entregar al doctor y decirle, doc, ¿qué hago? ¿Qué haría usted si fuera su hija? Y empiezas a hacerte responsable, porque en gran medida yo les diría que 80% de tu salud está construida por tu propia narrativa en torno a la salud, por tus propios hábitos, por tu estilo de vida, y ya si haces todo eso, entonces el médico puede ser tu guía, pero no es el responsable. Entonces, bueno, regresando a los temas Desde la Raíz surgió hasta el final, porque justamente me parece que la raíz de muchos de nuestros padecimientos es el desequilibrio en nuestro estrés, en la forma en la que vivimos ajetreados y con toda esa base que es lo que detona las enfermedades crónicas, porque puedes tener una genética para diabetes, puedes tener una genética para una enfermedad autoinmune, una enfermedad cardiovascular, pero el detonador va a ser probablemente un mal manejo del estrés que te va a llevar a estar inflamado y que te va a llevar a bajar tu sistema inmune, alterar tu estado metabólico y después va a traducir en una enfermedad crónica. Pero si buscas detrás de esos síntomas, algo estaba diciendo tu cuerpo y no lo escuchaste porque estás muy desconectado de lo que te está diciendo y de ese propio lenguaje, o simplemente quisiste esperar hasta tocar fondo, que muchas veces es la forma en la que llegan a mis pacientes cuando ya no había otra solución. Y hace poquito en una reunión estaba platicando entre otros médicos que soy de las pocas doctoras entre mis amigos que ve pacientes sanos y que estoy acostumbrada a que venga el paciente sano a ver cómo se hace más sano, y mi objetivo es que un día vengan mis pacientes equilibrados y sanos a aprender cómo evitar que pierdan ese mismo desequilibrio. Que un día lleguen con una enfermedad crónica, lo entiendo, la revertamos, quitemos ese desequilibrio y entonces solamente mantengamos su salud. Pero también si como pacientes aprendiéramos a ir al doctor cuando estamos sanos, entenderíamos que la salud se va construyendo desde esa prevención. Exacto, y bueno, y justamente contarles, como decía Elisa, que el libro a lo largo de todos los capítulos entrega también herramientas, tips, consejos de cómo es que podemos trabajar cada uno de estos temas, y justamente para seguir avanzando en el contenido del libro, hay un capítulo que es sobre el sistema digestivo y el ayuno, y pues en este sentido me gustaría preguntarte de qué manera están conectados nuestro sistema inmune y nuestro sistema digestivo. Gracias por esa pregunta, porque la verdad dentro de todos los pilares, todos parecen un poco más obvios, ¿no? Hablé de la nutrición inteligente, hablé del sueño, del estrés y la ansiedad, de la salud emocional, pero dices, ¿cómo metiste en esos pilares la salud digestiva? Está muy específico. Me parece que esa es la que más atención debería de tener hoy en día, porque por lo menos cuando yo estudié, el sistema digestivo era un tema de cómo expulsamos del cuerpo lo que no nos sirve y ya está. Y es el campo de la ciencia que más ha crecido en los últimos años, en donde en 2010 tal vez encontrabas 16,000 artículos de microbiota, hoy estás hablando de 170,000. O sea, es un campo gigantesco que en 10 años vamos a voltear para atrás a pensar cómo es posible que creíamos que desparasitando era la solución hacia la salud, que los bichos eran externos a nosotros. Así como hoy platicamos de cómo puede ser que antes pensaban que la enfermedad venía de los miasmas y que venía del desequilibrio externo, o una cuestión mágica en donde de pronto algo me entraba o Dios me castigaba y me enfermaba y ya. Hoy nos parece eso pues, más o menos ridículo, ¿no? Pues así vamos a pensar en un tiempo, porque todavía es muy reciente, de cómo los bichos no solo no nos destruyen, nos construyen, son parte fundamental de nuestra salud, de nuestro metabolismo, nos ayudan a producir vitaminas, nos ayudan a mantener el sistema inmune fuerte, nos ayudan a pensar bien porque producen nuestros neurotransmisores. Entonces, vivimos en una simbiosis con ellos en donde prácticamente somos más bicho que ser humano. Tenemos 10 veces más células derivadas de los bichos que
nuestras propias células. ¿Cómo en algún momento pensamos que eso podía hacernos daño? Y la realidad es que no los conocíamos, pero hoy es el centro de nuestra salud, es nuestro segundo cerebro, como lo mencionan, porque es el productor de nuestros neurotransmisores y porque le pasa el chisme al cerebro de ver cómo está todo el ecosistema y el ambiente en el cuerpo para ver cómo tenemos que reaccionar y si en verdad estamos en riesgo o simplemente el microambiente está detectando un riesgo porque no has hecho los hábitos que tienes que hacer para que el cerebro esté en calma. Entonces, yo creo que si la salud digestiva mejora, de hecho, sabemos que las enfermedades autoinmunes, por ejemplo, en donde hay un autor que se llama Alessio Fasano, que habla de que puedes tener un tema genético ahí, tienes que tener un gen para poder detonar una enfermedad crónica, perfecto. Y puedes tener un detonador, que puede ser una circunstancia muy intensa, una infección, lo que sea, pero la base es tener un problema intestinal, en donde yo puedo llegar con un paciente con enfermedad crónica y tratar de controlar su hipertensión, su glucosa, pero si lo quiero revertir, necesito primero que mejoren los síntomas digestivos. Y el problema está en que cuántos de ustedes aquí o cuánta gente no conocen que empiezan con temas digestivos y lo normalizan y viven con temas de distensión o con inflamación o con gases o con reflujo y lejos de ver qué hay detrás, lo callamos y decimos, ok, medicamento antirreflujo o me tomo algún inhibidor de bomba de protones o cualquiera de estos medicamentos que además son de los más utilizados en el mundo y dejo de ver el problema, pero eso no quiere decir que deje de existir y ese se convierte en el detonador de algo mucho más complejo más adelante. Y justamente también a lo largo del libro lo que encontramos es una gran cantidad de datos importantes de pues, noticias, digamos, curiosas, de estadísticas también muy rigurosas en cuanto a lo que se ha descubierto y creo que también eso es algo que me gusta mucho del libro de Elisa, que además pues me ha tocado leerlo ya varias veces durante el proceso y como que cada lectura he encontrado cosas distintas y justamente esta última vez que estaba leyendo para pues traer mis notas aquí, veía yo un dato respecto a los antibióticos que a veces consumimos de manera pues muy, digamos, indiscriminada. Y decías por ahí un dato que me parece fuerte, que los primeros 3 años de vida, si un niño o una niña es, digamos, que está tome y tome antibióticos, pues de alguna manera esto repercute en su microbiota y casi que es un poco irreversible, ¿no? Entonces me gustaría que nos contaras respecto a esto. Sí, no nos gusta ver esto porque duele pensar que algo que hice los primeros 2 años de mi hijo va a determinar el resto de su salud, pero sí es así y si no empezamos a hacer más conciencia nos va a costar trabajo modificar el curso de la salud poblacional. Entonces, la microbiota o la huella microbiana se va a establecer los primeros 2 años de la vida, a partir de un niño que de entrada o nació por el canal vaginal o nace por cesárea, porque determina, la microbiota es más parecida en un niño que nace por cesárea a la microbiota de las manos del cirujano que a la de la mamá, y esto es real, es un dato científico. Entonces, tenemos que hacer, y yo sé, yo misma viví una cesárea, aquí presente, que tenemos que hacer algo activamente para revertir estas situaciones que a veces, claro, nos hacen tener la posibilidad de darle vida a ciertas circunstancias en donde a lo mejor no hubiera pasado hace muchos años, pero tenemos que entonces activamente revertir todas esas situaciones que ocurren. Y la huella microbiana no es la excepción, tenemos que guiarla y irla formando para que realmente esos bichos de los que platicaba actúen en tu favor. Entonces, pues sí, cuando tomamos antibióticos, la realidad es que le estamos dando en la torre a nuestro futuro en torno a la salud y que naturalmente el cuerpo hoy en día, en la forma en la que estamos viviendo, no restablece su equilibrio de forma intuitiva, natural, como antes lo hacía. Antes era mucho más fácil por el estilo en el que vivíamos, pero hoy el tipo de estrés al que estamos expuestos, el tipo de alimentación, el tráfico, la contaminación, todas esas cosas que han cambiado en realidad en los últimos, no sé, 40, 50 años, el ser humano no se ha adaptado a todas ellas, solo está viviendo las consecuencias. Siempre hablo de estas consecuencias en torno al sueño, pero la microbiota no es la excepción y lo padre es que no nos voy a dejar nada más así alarmados. El tema es que sí hay herramientas para poder guiar esa microbiota con base en tu alimentación,
en la forma en la que duermes, en la forma en la que gestionas tu ansiedad, en la forma en la que te mueves. Entonces, todo eso creo que es algo que la gente tiene que tener en sus manos, tiene que tener el poder y las herramientas para construirlo, porque tristemente creo que los médicos vamos un poco retrasados en esa parte, o muchos sienten que no está en su cancha, cuando debiera estar en la cancha de todos, incluso antes de convertirnos en médicos. Eso creo también, o sea, como decías hace unos minutos, justamente el libro me parece súper importante por esto que mencionaba la doctora Elisa, que tiene que ver con formarnos de manera mucho más crítica y conforme lo vamos leyendo ya lo verán ustedes porque pues estamos recién saliditas del horno con este proyecto y justamente llegó recién de imprenta, entonces pronto podrán encontrarlo en librerías y creo que una de las cosas que desde mi opinión van a valorar es que nos muestra digamos que la salud desde distintas perspectivas y conforme lo vamos leyendo sentimos que estamos aprendiendo en muchos niveles, entonces creo que eso es una de las cosas más valiosas de este proyecto. Y pues avanzando en el tema también tenemos ahí como decía Elisa, un capítulo que tiene que ver con la nutrición y me gustaría que nos hablaras de los carbohidratos y de estas dietas que hemos etiquetado como restrictivas, que también es algo que me gusta en el libro, nos explicas la etimología de la palabra dieta, o sea, como que hay esta intención de conocer más allá de estas falsas ideas que pues van pasando de boca en boca. Entonces, pues bueno, los carbohidratos están muy satanizados o estuvieron durante mucho tiempo satanizados y me encantaría que nos los contaras desde la perspectiva de la salud integrativa porque pues en el libro nos explicas a detalle esto. Sí, gracias por esa pregunta. La verdad es que en el capítulo de nutrición inteligente mi intención fue echarme un paso para atrás y dejar de ver al árbol para ver el bosque completo y entender cuál es la perspectiva en temas de alimentación. Quien me conoce sabe que nunca he hecho específicamente una dieta. He buscado cada vez cuidar más mi alimentación o hacer ciertos protocolos en donde cuando ya siento que llevo una etapa de comer mal, pues cómo hago un reseteo. Y para mí era muy importante transmitir cuáles son los básicos que siguen siendo vigentes a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Qué ha probado a lo largo del tiempo que sigue funcionando? Porque en dietas, mi mamá no me dejará mentir, que ha hecho todas las habidas y por haber, que a lo largo de años esto ha sido muy cambiante y lo que hoy te prometen en 10 años te juran que es lo peor que has hecho en tu vida. Y para mí eso es muy riesgoso porque entonces, ¿a quién le crees? Y puedes sostener perfectamente una dieta basada, puedes encontrar ciencia que sostiene perfectamente una dieta vegano basada en plantas y puedes encontrar ciencia suficiente que sostiene una dieta keto y que los vegetales no son buenos. Y he leído ambas y es súper contradictorio y es muy confuso para las personas. Entonces mi intención es que de todo eso que encontramos en todas partes aplica para todos. Que de eso te va a ayudar y en lo que siempre puedes confiar. Entonces esa era mi intención y además que aplique a lo largo de tu vida porque el tema de la dieta es algo muy dinámico y tienes que ir fluyendo conforme vas pasando las etapas de tu vida. No es lo mismo lo que yo misma comería hoy que lo que comeré en 10 años, que esté tal vez en posmenopausia. Entonces, ¿qué sigue vigente y qué tengo que ir logrando? Y además es una serie de pasos pequeñitos que van a ir construyendo la forma en la que te alimentas de una mejor manera. Y pues bueno, esa era mi intención, encontrar cuáles eran los pilares que se quedaban a pesar de las diferentes dietas de moda y cuáles eran las constantes a lo largo de toda tu vida, en donde nos damos cuenta que la clave, les spoileo un poco, es el balance, es el equilibrio. Nunca creo que en algún momento va a valer la pena quitar un grupo completo de alimentos. Siempre tienes que integrar todo y tengo que buscar esto y qué más, ¿no? Cómo voy integrando y haciendo integrativa también mi alimentación y dinámica y diversa. Y tristemente no lo que encuentres que es sano hoy va a funcionar mañana. Te tienes que seguir formando y educando y pues sí. Eso y también otra cosa que mencionas en el libro que además siento que está muy conectado es que durante todo el libro mencionas que es importante escuchar nuestro propio cuerpo y que las fórmulas funcionan hasta cierto grado, pero también hay que empezar a escuchar qué tal nos funciona a nosotros y de la mano de un especialista, que es algo a lo que se invita de manera constante en el libro desde las primeras páginas, ¿no? Sí, eso es muy importante porque además te vas conociendo y vas viendo qué funciona y qué no, y
humildemente muchas veces le digo a mis pacientes es que a lo mejor lo que te voy a recomendar hoy no es perfecto y no va a ser ideal para siempre. Necesito que me des feedback, necesito que empieces a ser más crítico con cómo se siente esta recomendación en ti. Y hasta les tengo que decir, a ver, te tienes que fijar en cómo se siente tu salud digestiva. A lo mejor te estoy metiendo muchas verduras y pensarías que eso es normal y no te funciona. Entonces, la retroalimentación que le tienes que dar a tu médico viene primero de la autocrítica, de la reflexión, de notar cómo se siente en ti cada una de esas cosas. Y la verdad también de ser lo suficientemente consistente para poder llevar cualquiera de los hábitos que yo les recomiendo aquí, el suficiente tiempo como para que sientas un cambio y lo puedas evaluar y retroalimentar y tener la capacidad de recalcular y decir, esto no es para mí, ¿no? Por ejemplo, en salud digestiva hablo de salud digestiva y ayuno. Y sabemos que muchas de las cosas que hay evidencia y que meto en el libro, no he podido poner evidencia de mujeres porque no hay suficiente investigación en mujeres, porque somos muy difíciles de investigar, porque somos cíclicas y porque no somos la misma persona el primer día del mes que a la mitad que cuando estamos a punto de menstruar. Y entonces, como no pueden recopilar los científicos esos datos, una parte sí porque no se estudia la mujer y misoginia, lo que quieran en el tema de feminismo, pero otra también porque se entiende que al no ser constantes es muy difícil estandarizar y es muy difícil hacer recomendaciones individualizadas. Por suerte ya es algo y un campo que la ciencia está notando y está empezando a investigar cada vez más, pero sí mucha de la ciencia que encuentras en temas de hormesis, que está en el primer capítulo hablando de cómo lo que no te mata te hace más fuerte, pero te expone o te reta, con mujeres, sobre todo cerca de la menstruación, cerca de la perimenopausia, tenemos que ser más cuidadosos y las mujeres ser mucho más críticas y conocernos más, conocer el lenguaje de nuestro cuerpo para ver cómo lo interpreta y cómo le cae estas recomendaciones nuevas. Vale, y pues también continuando en el contenido hay un apartado que me gusta mucho que se llama La importancia del desayuno para la salud metabólica y te quería pedir que nos contaras un poquito. Bueno, decía Maimónides, desayuna como rey, come como príncipe y cena como peón. Y la verdad es que esta es la base de la nutrigenómica hoy en día. Y aunque lo dijo hace cientos de años, la realidad es que hoy sigue siendo una base bien importante de cómo tenemos que preparar a nuestro cuerpo a lo largo del día. Y yo, todo el libro, parte de uno de los principios que yo utilizo en mi práctica y cuando todavía no he investigado algo, si me suena lógico o no me suena lógico, está pegado a la naturaleza del ser humano, está pegado a la evolución en el ser humano. Esto es algo que el hombre lleva haciendo miles de años o no, porque muchas de las recomendaciones equívocas a lo largo de la historia, por ejemplo, esta idea de comer cada 2 horas o hacer 5 o 6 comidas al día para no tener hambre, cuando volteas a ver la historia del ser humano ¿el ser humano comía cada 2 o 3 horas? No, nunca antes había tenido alimento disponible y un refri al cual puedes acudir y sacar lo que sea cada rato, ¿no? Y lo mismo cuando les digo, ¿qué pasa con el sueño? ¿Será que realmente puedes dejar tu teléfono y apagar la mente y dormir? ¿Qué pasaba con el ser humano a lo largo de la historia? Estaba expuesto a la luz de pantallas o a la luz después de que el sol se metía. Si la respuesta es no, probablemente la ciencia va a acabar comprobando que no es así y que tenemos que volver como estas prácticas un poco más ancestrales, en donde pues el ser humano no tenía posibilidad de adquirir alimento después de que el sol se metía, porque de entrada pues a qué hora va a cazar o cómo va a recolectar, ya no tiene cómo ver. Entonces es una realidad que una vez que el sol se mete, los alimentos que tú tomes no se van a metabolizar de la misma manera. Por eso la prioridad es el desayuno, en donde te va a dar energía donde más la requieres, que es en las horas de luz. Y muy conectado a esto que ya mencionabas, hay aquí un dato que quisiera leerles que aparece en el libro. La falta de sueño se ha convertido en un problema de salud pública, afectando el riesgo de diversas enfermedades. Entonces me encantaría que nos contaras esto porque está muy conectado y además quienes seguimos a Elisa sabemos que pues ya hasta se le ha nombrado la doctora un poco del sueño como el tema de su especialidad. Entonces me encantaría que desde esa perspectiva nos cuentes. Sí, sin duda el sueño es el pilar para mí más importante porque es el más descubierto, en el que menos conciencia hay y el que más hemos afectado a lo largo de los últimos 100 años. Dormimos 2 horas menos que hace 100 años.
Y el ser humano tarda en adaptarse más o menos 12,000 años. Le estamos dando en la torre a nuestro cuerpo, no nos estamos adaptando, nos estamos acostumbrando a vivir más cansados. El sueño, en la forma en la que estamos viviendo, es el más susceptible, el más vulnerable a afectarse de entrada, porque pues, en la alimentación de alguna manera tienes más elección, pero en el sueño es un poco más inconsciente, en donde se mete tu trabajo en la mente, se mete los pendientes, se mete la ansiedad y entonces vivimos las consecuencias. También, si logras hacer una modificación en el sueño hoy, la vas a sentir mañana. El problema está en que logres hacer una modificación en el sueño, porque me parece que es la más difícil de hacer, la más injusta, porque muchas veces, por más que hagas las modificaciones, al sistema le toma muchos años corregir lo que hemos construido en hábitos de descanso. Pero bueno, me parece fundamental hacer conciencia de esto, porque en realidad mucha gente le cuesta dormir, pero la gran mayoría no duerme porque no le pone atención, porque no lo mide, porque no encuentra la forma de apagar su sistema nervioso, de equilibrarse, y porque no entiende lo que su cuerpo le está diciendo, ¿no? A mí me tomó años entender, bueno, no tanto años, pero meses entender que mis sueños afectaban muchísimo la segunda fase de mi ciclo y que era un tema hormonal, independientemente de que sea un tema de cabeza, de ansiedad y de... Entonces, cuando te das cuenta qué es, lo escuchas y pones atención, tienes mucho más herramientas para corregirlo. Ya sea que sea un desequilibrio metabólico porque se baja tu glucosa y te levantas con sudoración en la noche y hambre, o es un tema hormonal y es cíclico y te das cuenta que cada fin de mes es cuando te ocurre, o tiene más que ver con tu trabajo y cuando hay entrega o cuando tienes que hacer algo puntual es el momento en el que dejas de dormir. Entonces, la falta de sueño o el insomnio, los despertares, son un sensor, son como un termostato que te dice cómo estás en otras áreas. Y lejos de pensar en cómo hago para dormir bien, es qué tengo que pensar o qué tengo que analizar que está haciendo estos despertares. Exacto, y pues también como ya para ir cerrando la conversación y desde luego abrir el micrófono si es que tienen alguna pregunta o comentario, me gustaría comentar que tenemos también un capítulo que habla sobre el movimiento, el ejercicio, y algo que me parece muy interesante es que el movimiento justamente no solo lo pone, o más bien como que el ejercicio no le da solamente esa importancia, sino a movernos durante todo el día, ¿no? Justamente. Así es, creo que hay muchos libros enfocados en el ejercicio y cómo ejercitar mejor y cómo ser un atleta de alto rendimiento, y esa no es mi expertise. Mi intención aquí es hacer conciencia de que nunca antes en la historia de la humanidad habíamos pasado más tiempo sentados. El ser humano está hecho y diseñado para moverse, para pasar tiempo al exterior, para probablemente no pasar más de 1 hora sentados. Incluso cuando el ser humano antiguo estaba en calma, estaba en cuclillas, no estaba acostado. Entonces, eso también, junto con los otros pilares que he mencionado, está haciendo mucha resistencia a la insulina, está activando muchas enfermedades crónicas. Y a pesar de que hay conciencia, percibo más conciencia sobre el fitness. La gente está levantándose y hay más campañas sobre hacer ejercicio y demás. Pero van a hacer ejercicio 1 hora y media en la mañana, 45 minutos si quieres, y pasan el resto del día sentados, 7, 8 horas. Y eso se sigue considerando sedentarismo. Y esto sigue aumentando los riesgos de enfermedad crónica, como si estuvieras fumando o si tuvieras problemas en el colesterol. Entonces creo que si somos más conscientes de ellos, podemos encontrar la manera de integrar más movimiento a lo largo de nuestra vida, en nuestros trabajos, en ser más conscientes como empleados y como empleadores de cómo hago que mi gente se mueva más, por temas de productividad incluso, de colaboración, de estado de ánimo, de que las cosas funcionen mejor. Y también uno de los capítulos que más me gusta es este que tiene que ver con el cerebro, que es el capítulo final. Entonces me gustaría preguntarte qué relación o qué consecuencias hay respecto a la inflamación del cuerpo, qué consecuencias le trae al cerebro. Claro, cuando escribí este capítulo pensé poner salud mental, pero después sentí que la salud mental no se siente tanto en tus manos. Pareciera que tu estado de ánimo depende de la circunstancia, de la chamba, de cuánto dormiste, como si es secundaria y consecuencia de todo lo demás en el día. Pero luego al analizar y estudiar un poco más el tema de la salud del cerebro, me di cuenta y encontré un quote que me gusta mucho, de Joseph Levry, que dice: la mente sigue, the mind follows the brain.
La mente sigue al cerebro. Entonces, el cómo piensas, el cómo sientes, tiene mucho que ver con qué tan sano está físicamente tu cerebro. Y eso sí depende de ti. De ahí sí hay muchas cosas que hacer. Entre ellas, encontrar la forma de mitigar la inflamación. Porque la inflamación, aunque suena como, me pegué y tengo un golpe aquí y está rojo y caliente, y no me refiero a esa inflamación, esa es inflamación aguda. Es la inflamación crónica con la cual la mayor parte de la gente vive, en donde todo empieza, como decía, en el intestino, empieza a haber problemas a nivel digestivo o a nivel metabólico con tu glucosa y demás, entonces se activa el sistema inmune con tal de defenderte, no te está destruyendo, la intención es hacerte sobrevivir. El problema es que la supervivencia a largo plazo no es costeable, no funciona y desgasta muchísimo los órganos. Entonces esa inflamación que intentó reparar el daño empieza a cronificarse, empieza a viajar, empieza a alterar tus glándulas, empieza a alterar tus articulaciones, empieza a alterar tu cerebro y la forma en la que piensas. Entonces, el punto 1 es la salud digestiva, el punto 2 es cómo controlo o cómo revierto la inflamación crónica, sobre todo cuando estamos hablando de quiero pensar de una manera más clara. Y también hay decir que pues se habla de las enfermedades degenerativas, entonces eso también es una parte. Por ahí hay varios temas que desde luego no salieron en esta conversación, pero que podrán encontrar en el libro, como decías ya, las enfermedades crónicas también, el tema del cortisol, hay muchos temas que creo que actualmente nos interesan por, como decías, el estrés al que estamos sometidos la mayoría de los mexicanos, las mexicanas y a nivel mundial también lo diría, pues nos está trayendo muchas consecuencias y justamente este libro, este proyecto viene a informarnos y a invitarnos también a conocer y pues a conocer nuestro cuerpo y a tomar, como decía Elisa, nuestra salud en nuestras manos para revertir esto o al menos tratar de que no sea tan drástico, ¿no? Y alejarnos de las enfermedades crónicas, que también hay un dato ahí muy interesante respecto a la cantidad de enfermedades crónicas a las que nos vamos a enfrentar, pero ¿qué pasa si leemos este tipo de contenido que pues nos puede alejar justamente de esas estadísticas, ¿no? Entonces, eso que me encantaría que se llevaran este mensaje de que el libro nos habla del panorama, pero también nos presenta, como les decía, estrategias para no llegar a esas enfermedades, ¿no? Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, querida Elisa, por tu conocimiento, por tu tiempo y desde luego invitarlos a la lectura de este proyecto que me parece que es fundamental y que de aquí vendrán seguramente más libros. Entonces, pues les pido un aplauso nuevamente para Elisa. Gracias, gracias. Y si alguien tuviera alguna pregunta o comentario, este es el momento, entonces nos ayudan levantando la mano y les acercamos el micrófono. Por acá. Sí. Felicidades, Elisa. Gracias. Perdón. Bueno, pues yo quería preguntarte sobre, cuando hablas de las emociones, de la salud, la importancia que tiene la inspiración de vida en la salud. ¿La qué, perdón? La importancia que tiene la inspiración de vida, o sea, inspirarnos, o sea, sí. Incluso lo estoy pensando desde el sistema respiratorio también. Inspira, ¿no? O sea, porque, bueno, has hablado del sistema inmune, sistema digestivo, pero también pensaba ahorita que estabas hablando en el sistema respiratorio, lo que respiramos todos los días, en lo que nos inspiramos también y la relevancia que tiene con la salud. Es un buen punto porque la verdad es que la respiración es de los signos vitales que puedes controlar. Tú no puedes controlar directamente tu frecuencia cardíaca, no puedes controlar tu presión arterial o tu temperatura, pero puedes controlar tu respiración. Y siendo así, tu sistema nervioso puede tener una información de calma que hoy en día todos los estímulos que vivimos naturalmente nos llevan a un estado simpático, un estado de alerta, de supervivencia. Por medio de la respiración podemos de alguna manera hackearlo, intervenir y buscar un mejor equilibrio, un balance que nos mantenga más equilibrados y que impida el dejarnos ir en todo este sistema de alerta. Entonces, la respiración, cuando nosotros exhalamos más lento de lo que inhalamos, sostenemos la respiración, justo me viene a la mente ayer un evento que tuvo mi hermano en la carretera, se encontraron a una persona que estaba accidentada y que llevaba 10 o 15 minutos. Muy, ponme atención, estoy hablando de ti. Llevaba un hombre en la carretera
10 o 15 minutos encerrado después de un accidente, intoxicado probablemente con monóxido de carbono, y cuando lo encontraron estaba en shock, me hablaron por teléfono, ¿y qué hacemos? Y lo primero que te tiene que venir a la mente cuando estás en un estado de shock o no, o simplemente cuando estás en un estado de vida en donde no estás pudiendo controlar los estresores, es cómo controlo lo que puedo controlar, y una de ellas es la respiración. Entonces, el simple hecho, independientemente de oxigenar y de que traigan oxígeno y llegaba la ambulancia o no, es cómo no solo te recuerdas a ti mismo que tienes que respirar. Me acuerdo, Vic, mi amigo, que cuando vivíamos en Acapulco tenía un letrerito que decía respira, porque se nos olvida hasta respirar. Y es un recordatorio que deberíamos de integrar como un hábito diario, el cómo hago para controlar un poco más mi respiración, unos 10 o 15 minutos al día. Creo que si empezáramos por ahí, el pilar del estrés tendría mucho más cancha para poder controlar todo lo demás que viene a partir del estado de calma. Entonces, eso es por parte de la respiración. Y luego la parte de la inspiración, que no sé si me preguntaste o no, pero también creo que es fundamental. De hecho, si me preguntas qué me costó más trabajo de todo el libro, llevaba, no sé, 3, 4 semanas que había terminado el contenido y no podía cerrarlo. Me costó muchísimo trabajo hacer la conclusión. Hasta que vino un momento de inspiración en el cual escuché algo que me espejeó y me reflejó, y ahí es donde pude encontrar la conclusión, y no se las voy a platicar porque está cortita, pero para mí fue de lo más poderoso, en donde si yo me inspiré así, mi intención con este libro es inspirar así a otras personas, encontrar la forma de sentir su salud un poco más en su control, de no sentir que es un cambio gigantesco y muy complicado de hacer, sino una serie de hábitos pequeñitos que construyendo uno a uno van a mover la aguja a tu favor. Y me parece que el sentirte inspirado depende mucho de en dónde te estás moviendo, con qué tipo de gente, porque la inspiración, para mi gusto, no solamente viene de adentro como una intuición, sino de un espejo con la gente en la que te estás relacionando. Entonces nos invita a entender que somos seres sociales y que el cómo vas a vivir tu vida depende también del núcleo en el que te estás moviendo, y me parece que por algo es un pilar fundamental del estilo de vida, las relaciones personales. Gracias por la pregunta. Y creo que había otra manita por acá levantada. Acá. Gracias. Hola, buenas tardes. Hola. Pues dijiste que hoy en día vamos con el doctor, o que eres una de las únicas doctoras que atiende pacientes sanos, y entiendo que la medicina integrativa es parte complementaria, no es oponente a la tradicional, pero yo a veces sí la veo como oponente, porque creo que la parte comercial, la parte de que así nos han educado a que nosotros no somos responsables de salud, a que tenemos que ir con el doctor para que sean ellos los responsables. ¿Qué se está haciendo? Entiendo que el esfuerzo que tú haces, pero ¿qué se hace para que desde chicos, o qué se podría hacer para que realmente la prevención y esa educación o ese cambie, ¿no? Porque hoy creo que hay una gran… Sí. Entonces, O sea, por lo menos yo como médico te regreso la batuta y te la regreso y te digo, no esperes una consulta conmigo para resolver la situación. Mejor eduquemos. Edúcate y educa a la gente que está a tu alrededor. La respuesta está justamente en la educación de los médicos, número 1, para que entiendan que pueden ver pacientes sanos y tienen que construir esa salud desde el principio, y no solo ver el tema de enfermedad, porque sí, nos educan solo en enfermedad, eso es una realidad. Tuve muy pocas clases. Sí, no recuerdo una sola hablando del estrés, no recuerdo una de sueño de 45 minutos en 7 años, recuerdo muy poco hablar de nutrición y nada de ejercicio y movimiento. Entonces, si el médico no está entrenado en salud, va a ser muy difícil que eduque al paciente, pero aquí yo no me voy a dedicar solamente a hablar de los médicos. Tenemos un proyecto que se llama Asociación Mexicana de Medicina de Estilo de Vida, cuya intención es educar a los médicos y certificarlos para que sepan cómo hablar de salud con sus pacientes y entrenarlos. Pero aquí le hablo directamente al paciente, es tu responsabilidad educarte, saber y entender por dónde empiezas, porque va a llegar un punto en donde vas a saber más que tu médico sobre salud, y está bien también, no pasa nada, da miedo porque entonces ¿quién te va a guiar? Pero creo que en algún punto nos vamos a encontrar en medio y voy a encontrar gente especializada que pueda guiar este proceso. Mientras tanto, a mí me da mucho orgullo ver cada vez más pacientes, cada vez más gente
que sabe del tema, que me reta en conocimiento, que sabe más de su cuerpo que yo del suyo, ¿no? Que así debería de ser, nadie debería saber de tu salud, de tu cuerpo, de tus hábitos más que tú. Entonces, si empezamos a tomar esta responsabilidad, creo que vamos a hablar de una cultura muy distinta, en donde en algún momento nos van a cachar los médicos también. Gracias. Súper. Pues muchas gracias. Tenemos tiempo para una pregunta más y después cortamos la conversación porque tenemos que empezar la firma de libros. Buenas tardes, muchas gracias. Me llamó la atención mucho cuando comentaste la diferencia de la salud de una persona o un bebé que nace vía vaginal a un niño que nace por cesárea. Y si hay una diferencia en este caso, pues yo creo que es alarmante porque a la fecha hay una oleada muy fuerte de que las mamás deciden simplemente por evitar los dolores o por comodidad buscan la cesárea, siendo que es totalmente innecesaria. Sí, es un punto que creo que no solamente aplica en las cesáreas, aplica en la salud en general. Estamos muy acostumbrados hoy en día a la inmediatez. Nos causa mucho conflicto saber esperar la salud, vivir la enfermedad, vivir el síntoma, vivir el proceso de parto, porque todo lo queremos más rápido y más inmediato. Y la verdad es que la ciencia también cada vez nos lo da más rápido, ¿no? Y tienes un síntoma y te dan una pastillita y se va el síntoma y ya está. Y entonces no vemos lo que hay detrás, en la raíz. Lo mismo pasa, creo que se está abusando del tema de las cesáreas, en donde en hospitales privados llegan a tener hasta 80% de los nacimientos vía cesárea, y esto no solamente a nivel inmediatez, sino también nos estamos alejando mucho de la naturaleza del ser humano, del individuo, porque es incómoda. Y creo que tenemos que aprender a vivir en esta incomodidad, en donde muchas amigas, muchos pacientes me escriben, es que mi hijo se siente pésimo y ¿qué le doy? Y les cuesta mucho trabajo que le diga, es que aguanta tantito la fiebre, no pasa nada. Tienes que tenerlo en casa, hidratarlo, les doy medicamento homeopático, buscar que su alimentación, pero pues sí cuesta trabajo que le diga a una paciente, a una mamá, es que no le puedes dar ahorita azúcar a tu hijo porque lo que necesita su sistema inmune es reponerse, y el azúcar va a ser todo lo contrario, y lo que necesita es que no le des el analgésico para que se sienta mal, porque sentirse mal tiene un objetivo, y es que se quede en su casa, que lo cuidas, que lo hidrates, que no vaya a la escuela. Cuando dejamos de ver esos síntomas, el problema es que se empiezan, al no verlos, ¿qué hacemos como mamás? Pues los mandas a la clasecita, lo mandas a la escuela. ¿Por qué? Porque es incómodo, porque si la mamá también trabaja, pues ¿cómo me quedo con el niño en casa? Pero tenemos que entender que la salud no funciona así, y no le importa qué tan ocupada estás como mamá, necesitas encontrar el punto de que la enfermedad tiene su ciclo natural y no podemos cortarlo. Y cuando entendamos de nuevo y volvamos otra vez a entender la naturaleza de la enfermedad, los procesos naturales de la vida como un nacimiento, tú se lo vas a exigir al médico. Hoy creo que todas las que somos mamás sabemos que si tú no te le plantas al médico y le dices, yo quiero un parto y quiero lactar, naturalmente te van a decir, es que sabes que ya pasó mucho tiempo, vamos a empezar la cesárea o vamos a darle fórmula porque está muy complicado lactar y yo prefiero que tú estés bien. Hoy tú le pides al médico y tú le exiges cómo quieres que sea tu proceso de salud o enfermedad. Entonces, yo creo que en la medida en la que nosotros vamos demandando otro tipo de cosas, el sistema de salud va cambiando para llenar esas necesidades de los pacientes. Yo creo que hoy la salud está más en manos de los pacientes y de cómo exigimos ese equilibrio que en los médicos. Pues